Estas elecciones van a ser complejas no solo para el INE, sino también para la Fiscalía de Delitos Electorales, porque el delito de fraude, las trampas se han vuelto más sofisticadas y además tendrá que enfrentar situaciones como las amenazas de violencia o de la inseguridad. Este día vamos a tener aquí al fiscal recién nombrado de Delitos Electorales, al que le vamos a preguntar cómo y de qué manera va a responder la Fiscalía a este reto y en qué medida puede o no contribuir a recuperar la confianza en las autoridades electorales. Vamos a ver algunas declaraciones y regresamos aquí a nuestra mesa a tener nuestro debate de hoy en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Yo soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros. Regresamos en un segundo para tener nuestro debate de hoy. La vieja cultura del fraude y la desconfianza llevaron a crear instituciones especializadas para castigar la trampa electoral, como la Fiscalía Especial de Delitos Electorales. Pero estas conductas tienen un comportamiento cambiante y las prácticas son cada día más sofisticadas. Recientemente, el Servicio de Administración Tributaria firmó un acuerdo con el Tribunal Electoral para intercambiar información financiera y detectar así a personas que cometan violaciones, como sobrepasar los topes de gastos electorales, transgredir normas sobre propaganda o actos anticipados. Hasta ahora, la Fiscalía se ha abocado a investigar faltas como el fraude con credenciales, compra y coacción de voto, pero sus alcances han estado lejos de delitos más sofisticados, como el movimiento de dinero en las campañas que cubre el secreto bancario. La ley en materia de delitos electorales también fue reformada para elevar las multas y penas hasta por 3 años de cárcel a quien reciba paga, dádiva, promesa de dinero u otra contraprestación de cualquier índole a cambio de emitir su voto en algún sentido determinado. ¿Es suficiente para confiar en que los delitos electorales serán castigados? Posiciones. Número 1. El nuevo responsable de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto, se comprometió a desempeñar su nueva actividad con imparcialidad y siguiendo los principios del Estado Constitucional de Derecho. Número 2. Aristóteles Núñez, director general del SAT, dijo que se brindará información fiscal, en particular aquellas que permita dimensionar la capacidad económica de los infractores, a fin de que las sanciones económicas que se impongan estén dadas en proporción de su capacidad económica. Agregó que las disposiciones fiscales prevén como excepción al secreto fiscal la entrega de información al Tribunal Electoral en los asuntos de su competencia. Número 3. Por su parte, el presidente del Tribunal Electoral, Alejandro Luna, expresó que durante estos procesos electorales, las autoridades mexicanas se unen para dar total cumplimiento a las normas y principios que rigen el sistema electoral, con el objetivo de maximizar los derechos político-electorales de la ciudadanía y enviar un mensaje de confianza a la opinión pública. Número 4. Según el nuevo fiscal contra delitos electorales, la nueva ley general en la materia ha mejorado el sistema de procuración de justicia penal electoral. Arrancamos con opiniones encontradas. Gracias por estar con nosotros y me da mucho gusto que nos acompañe el fiscal especial para delitos electorales, Santiago Nieto. Santiago, un placer tenerte aquí. Un placer, gracias por la invitación y un saludo a ti y a tu auditor. Y está con nosotros Paco Guerrero, usted ya lo conoce, articulista de Excelsior, ex consejero electoral. Y ya no digo más de su trayectoria porque usted ya la conoce, ya ha estado aquí muchas veces. Y si quiere, Santiago, vámonos directamente al tema. La verdad es que la cultura del fraude, el de la desconfianza, las trampas, llevó a crear fiscalías especiales como la que tú encabezas, pero digamos que ese viejo fraude de la compra y coacción, aunque sigue y persiste en el país, ha dado también, o sea, ha desdoblado en formas mucho más complejas, mucho más amplias, ¿no? Que tienen que ver con rebase de topes de campaña. Hoy estábamos viendo el caso, por ejemplo, del Verde, sobre un presunto caso de conflicto de intereses. Y la pregunta, lo primero que uno le surge es ¿de qué manera o cuál es el radio de acción de la Fiscalía para entrar, digamos, que a este nuevo mundo de las transgresiones o irregularidades que en algunos casos, y esto más bien me lo corriges tú, pero pueden dar incluso lugar a detenciones o a sanciones penales? Bueno, efectivamente, tienes toda la razón.
El proceso de gestación de la FEPADE tiene pues más de 20 años. Para 1994 se gestó la primera reforma al Código Penal Federal y estableció los primeros delitos electorales. Y hubo una reforma de 1996 y el marco normativo se había quedado ahí en una fotografía antigua en el tiempo. Sí, es decir, del embarazo de del embarazo de urnas, obstaculizar a los ciudadanos votar, acarreo de votantes. Eran temas vinculados con la irregularidad el día de la jornada electoral y que se sancionaban de igual forma a través del ilícito penal que de la nulidad de la votación recibida en casilla. Es decir, lo mismo que teníamos en justicia electoral, en la misma tipo de conductas eran sancionadas en vía electoral y en vía penal electoral. ¿Qué pasó con este modelo? La verdad es que fue centralizando su atención en dos elementos. El tema del registro federal de electores, la credencial. Las credenciales falsas por un lado y por otro lado los temas de los domicilios irregulares. Y en realidad todo el sistema y todo el conflicto, la conflictividad electoral empezó a darse por otras vías. Entonces lo que tuvimos fue que en materia electoral propiamente dicha hubo una serie de reformas muy importantes, la del 96, la del 2007 por supuesto, la del 2012 en materia de candidatos independientes, pero en materia penal electoral a esto había quedado prácticamente desde hace 15 años. Sí, no más de 15 años. Más de 15 años con la misma normatividad, con los mismos tipos penales y además sin que ninguna de las conductas fuera considerada como grave y por tanto se podía obtener la libertad caucional. ¿Qué significa esto? Que se paga una fianza, una garantía y con eso la persona, a pesar de haber cometido un ilícito, puede llevar el proceso penal en libertad. Es llamativo, y voy contigo, Paco, lo que comenta Santiago, no sé si estés de acuerdo con él o no, pero en principio llama la atención que digamos, hayamos tenido sucesivas reformas electorales bastante próximas una de otra, y una de las principales demandas, que es la justicia electoral, el reclamo de impunidad para aquellos que cometen ilícitos e ilegalidades, que quizás es de las cosas que más ha afectado la confianza en las propias instituciones electorales, pues se quedó cerca de 20 años ahí esperando el sueño de los justos. Bueno, además no solamente eso, lo sabe bien Santiago, que es un experto en temas electorales, fue magistrado, fue un candidato muy serio a ser consejero del instituto y ahora llegó, y eso es algo que hay que reconocer, llegó con una votación pues, virtualmente unánime, con el consenso de todos los partidos. Creo que eso fue una señal. No asesoraste a Medina Mora, que esa fue bastante más dividida. Bueno, a él le fue muy bien y yo creo que eso es algo que hay que reconocer por una razón. El tema de la confianza en la Fiscalía es central. ¿Por qué? Porque estos viejos atavismos de los que tú hablabas, que van desde la época del ratón loco, el carrusel y todas las tricuñuelas que se dieron durante el periodo autoritario, pues obviamente ha venido evolucionando para entrar a otro tipo de asuntos. Lo sabrá Santiago bien porque él seguramente tendrá un rezago grande del que ojalá nos pudiera platicar. Un porcentaje muy importante de lo que la Fiscalía ha hecho históricamente está vinculado con la credencial del lector. Todos los que hemos pasado por el instituto estamos obligados a tener un contacto con el fiscal porque una gran parte de las falsificaciones, las credenciales que se duplican, muchas cuestiones que suceden tienen que ver con esto. Pero ahora yo creo que hay una nueva avenida donde la confianza en las instituciones tendrá que pasar necesariamente por una fiscalía más proactiva, más objetiva desde el punto de vista de cómo resuelve los expedientes, algo que me parece que es central, muy técnica. Tú sabes muy bien que en el mundo de las leyes, si tú no integras bien una averiguación previa, lo conocemos. No, pues se te cae, es lo que nos está pasando todo. Y eso sucede, con todos los casos de distinto ve lo de Hipólito Mora el día de ayer y muchos otros casos. Yo creo que aquí el gran reto es cómo te actualizas con la nueva legislación electoral, que ya seguramente se podría hablar de eso, y por otro lado, cómo también incorporas este sentido de urgencia. Yo diría de urgencia, de que nuestras instituciones se fortalezcan. Lo que parece no haber tenido sentido de urgencia justamente fue la justicia electoral. Ahora, en este caso, Santiago, tú que vas a empezar a recibir los expedientes, digamos, lo que el INE empieza a procesar, pienso simplemente en las multas, por ejemplo, en el Partido Verde, hoy la propia denuncia respecto de Arturo Escobar, sobre el asunto de la contratación de una empresa de su hermano en Cine Minutos. A ver, eso en concreto, si eso te llega a ti, ¿cómo lo procesas? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué clase de sanción? Y si da lugar a conductas penales, ¿cuál es el procedimiento y la expectativa? Porque no estoy hablando en el caso particular de Escobar, estoy hablando en general. Sí. Porque
digamos que una de las principales demandas que vas a tener, y ahí lo pone sobre la mesa Paco, es resolver los asuntos. Sí, aquí tenemos dos temas, que creo que primero hay que distinguir entre lo que es el administrativo sancionador electoral a través de sus procedimientos ordinario y especial que tramitan y resuelven el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en última instancia. Ahí se trata de irregularidades, violaciones a la normatividad administrativas que tienen como sanción y como objeto de análisis conductas de personas físicas, de personas morales o de los partidos políticos inclusive. En el tema penal es una responsabilidad individual de sujetos que infringen la normatividad penal. Específicamente en este momento la Ley General en materia de delitos electorales, que fue expedida por el Congreso de la Unión el año pasado, el 3 de mayo del año pasado. Esta ley es una ley que revoluciona, de alguna forma actualiza el marco normativo penal electoral, y todas las sanciones tienen que ver con la imposición de penas que tendrá que decidir un juzgador federal. ¿Qué sucede con este modelo? En este modelo que está diseñado en la actual ley, la FEPADE tiene competencia en materia federal, pero puede tener facultad de atracción de ciertos delitos que se cometan en la instancia local, ya sea por su trascendencia, ya sea porque exista conexidad con delitos federales, o ya sea porque se trate de elecciones que organice el Instituto Nacional Electoral a nivel local, que no es el supuesto en esta elección. Sin embargo, la parte importante es que lo que tiene que hacer la Fiscalía es hacer una investigación, allegarse de elementos probatorios en el expediente que van a depender de cada una de las conductas delictivas que se hayan denunciado, y después tiene una serie de salidas. Puede declarar la consignación. Ajá. Y entonces solicitar que se obsequie una orden de aprehensión en contra de una persona porque violó la normatividad electoral penal. Ahora fíjate, en el caso de la jornada electoral está muy fácil. Si agarras a alguien a lo mejor comprando votos, coaccionando, llevando gente o acarreando, etcétera, pues ahí tienes a la persona y vas directo. Si por ejemplo encuentras un caso en el que hay una transgresión de los gastos de los topes de campaña, incluso información que según entiendo el SAT puede proporcionar ya al Tribunal Electoral y a su vez a ustedes, ¿contra quién te vas? Sí, a ver, también es una partido, una persona física, moral. Es una parte importante esto. Ajá. La reforma en la materia penal electoral, para este punto específico, en el artículo 15 de la Ley General en materia de delitos electorales, modificó el sistema. Y el sistema ya no solamente se trata de los temas que mencionamos hace un momento, de las irregularidades en la mesa directiva de casilla, sino los temas tienen que ver sobre todo con el financiamiento. Es decir, el uso, destino, aprovechamiento de recursos de procedencia ilícita, y no solamente la ley habla de la ley penal electoral, no solamente habla de recursos que provengan de la delincuencia organizada, sino cualquier tipo de recursos ilícitos en las campañas electorales. Y el otro elemento es efectivamente el rebase de topes de gastos de campaña. Hay algo muy importante: se establece como sujetos por parte de la ley que pueden ser sancionados penalmente los administradores de las campañas, los candidatos bueno, los funcionarios partidistas, los funcionarios electorales, que esto ya se tenía desde el modelo anterior, y cualquier persona en los casos que hemos platicado de compra y coacción del voto, por ejemplo. Pero en los temas de financiamiento, esta es una parte muy importante, mucha responsabilidad recae en los administradores de las campañas y mucha de la responsabilidad va a recaer en los candidatos. Digamos, las reformas en materia de reforma de las leyes en materia de delitos electorales hoy te permiten, como decía Santiago, fincar acciones penales, incluso cuando se trata de casos de financiamiento ilícito sobre administradores de las campañas, etcétera. Esto, digamos que es, muy atractivo, porque son, digamos, el epicentro hoy de las principales irregularidades de la campaña y lo que puede generar los mayores niveles de desconfianza o los genera dentro de la ciudadanía. Sin embargo, tú lo mencionabas en el entrecorte, el tema es el brazo ejecutor. O sea, el INE va a tener que hacer la investigación, pero se lo tiene que pasar a Santiago para ejecutar. ¿Qué riesgos ves? Bueno, primero hay que decir que este tema del rebase de topes fue uno de los principales puntos que la oposición puso sobre la mesa para negociar la reforma electoral 2013-2014, por una razón. ¿Qué sucedía en el pasado? Pues un partido político decía, vamos a invertir tanto en un cargo, senador, diputado, presidente de la República, al cabo que si rebasamos, pues nos darán una sanción, nos darán un manazo, y ahí termina. Pero lo caído, vaya. Un poco, digo, puesto... Como decía aquel de cáigale a quien le caiga, ¿cómo era? Ahora sí que haya sido como haya sido, como exacto, dijo el clásico. Tal cual. Pero a ver, regresando al tema, si un partido político se aventaba ese tiro de
rebasar porque sabía que no había revocación del mandato y que la persona seguía adelante, ahora cambió. Tú sabes muy bien que si ahora un candidato rebasa el tope, se acredita este rebase del 5%, no puede competir ese candidato, en primer lugar, y segundo, el partido, pues obviamente pierde esa posición y tiene que ir con un candidato distinto. Esto es algo inédito, claro, que trae consigo una serie de presiones y además lo que decía Santiago, la preocupación que deberán tener los partidos políticos, que déjame decirte, muchos partidos, no voy a decir nombres para ser diplomático, son poco cuidadosos del ejercicio del gasto. O hacen trampas que después buscan cómo evitar, particularmente en el instituto. Claro. Aquí sí deben saber que hay una espada de Damocles que está cayendo probablemente sobre sus cabezas y que si no logran hacer un ejercicio del gasto adecuado, pierden a su candidato o candidata, pierden esa posición, pero además el secretario de Finanzas, el administrador del partido, puede entrar en un riesgo que puede ser mucho mayor. ¿Esto a qué debería de llevarnos en materia de confianza? Pues a que los partidos políticos prediquen con el ejemplo de una buena gestión pública si después quieren que votemos por ellos para que sean gobernantes. Con lo que tienen hoy en FEPADE, tienes los instrumentos necesarios, Santiago, para, digamos, devolver un poco la confianza en que cualquier irregularidad, sobre todo los más sofisticados, los nuevos delitos, pueden ser y van a ser sancionados? Yo creo que, yo creo que en la materia electoral la única constante es el cambio. Es decir, cada vez que tenemos un proceso electoral vemos diferente tipo de problemas y conforme vamos experimentando se van haciendo nuevas reformas electorales. Yo puedo decir que esta ley es muy superior a la anterior, sin embargo, no podría decir que se trata de una ley definitiva o que no pudiera ser sometida a un proceso de nuevos análisis y reformas cuando se actualicen ya los supuestos normativos. En este momento además hay que ver una particularidad que es importante. Estamos viviendo no solamente la transición de un sistema penal electoral basado en la casilla a un sistema penal electoral basado en todo el diseño del proceso electoral, sino también estamos viendo una transición de un sistema de penal inquisitivo, básicamente escrito, básicamente pues, pensado en un modelo decimonónico de impartición de justicia, a un modelo acusatorio donde la inmediación, donde el principio contradictorio, donde la oralidad empiezan a jugar un papel preponderante en el proceso penal y donde el Ministerio Público va a tener que asumir una serie de competencias que antes no tenía. Y al mismo tiempo una serie de riesgos que no existían o no en esta dimensión, como por ejemplo la inseguridad o la violencia. Simplemente ayer algunas noticias hablaban de cerca de 5,000 urnas o casillas que pueden estar en riesgo de sufrir algún tipo de amenaza o ataque o ser destruidas. Incluso los llamados a cancelar el voto en Guerrero. ¿Tienes tú alguna previsión frente a la inseguridad, frente a la violencia, frente al crimen? A ver, ese es un tema muy importante. Yo creo que una democracia se construye a través de instituciones y por tanto lo importante es para todos fortalecer al Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por supuesto a los órganos locales, ya sea jurisdiccionales o administrativos. Dos, la democracia es de reglas y se trata de que se cumplan las reglas, una de ellas una regla técnica fundamental, el derecho al voto. Y el derecho al voto como derecho humano fundamental tiene que ser protegido en cualquier circunstancia y bajo cualquier modelo. Claro, incluso en los estados de excepción, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos y la propia Constitución mexicana reconocen que el derecho al voto no puede ser suprimido o suspendido incluso en los estados de excepción. Y también quisiera plantear lo siguiente, creo que es muy importante para todos que entendamos que el proceso democrático pasa por la participación y por la protección de las instituciones y que por tanto un discurso de ataque a las instituciones no le conviene a nadie. Me llama la atención, sale Santiago como representante de una institución a defenderlo, pero los actores han estado bastante ausentes. Paco, no sé cómo lo veas tú. Llamados a no votar, a cancelar elecciones, y los partidos, pues en general los veo como dejándole un poco el asunto a la autoridad electoral y al INE, y ustedes ahí atiéndanse, resuélvanlo, pero... Yo creo que si no hay corresponsabilidad entre los actores es muy difícil que el modelo funcione. O sea, el modelo requiere en primerísimo lugar que los actores se comprometan con la legalidad, que sean ellos los que defiendan en primerísimo lugar el cumplimiento de la ley, eso es central. Y el segundo es evitar este golpeteo que hemos visto sobre todo
en las últimas semanas, particularmente contra el INE. Yo lo he escrito, lo hemos comentado tú y yo. Yo he visto una crisis inducida en contra del Instituto Nacional Electoral con propósitos políticos que entiendo. No soy un santurrón que no entienda por qué los 7 partidos se levantaron de la mesa y buscaron. Pues obviamente tenían en su agenda algunas cosas, que se fuera Alfredo Cristalinas, cosa que lograron, que se acelerara este proceso de sanción contra el Verde, cosa que lograron no solo por la presión, sino porque hubo violaciones que ya estarán en la mesa del tribunal. Y muchos otros temas que son parte de la lucha política. Lo que hay que diferenciar es la lucha política, que es por, digamos, decirlo de alguna manera, arriba del cinturón, y la lucha política por abajo del cinturón, por una razón. ¿A quién le conviene que no haya elecciones? ¿A quién le conviene que haya violencia en una casilla? Pues obviamente las fuerzas antidemocráticas. Eso no debe estar, ni creo que esté, en la agenda de los partidos, de los 10 partidos políticos nacionales. Por eso, todos los que hemos pasado por instancias electorales, siempre hacemos este llamado a la corresponsabilidad. A ver, de acuerdo, aunque hay un punto que preocupa especialmente, me bajo, digamos, de esa abstracción o de la parte amplia de fuerzas antidemocráticas, no, el crimen es una. Esa es otra. Pero en particular esta, Santiago, a ver, hemos visto y ha sido terrible darnos cuenta en este país la penetración del crimen a través de algunos candidatos. ¿La Fiscalía tiene alguna propuesta o algún plan para hacerse llegar de información relevante sobre los candidatos para poder actuar, incluso de manera preventiva o no? A ver, la respuesta es sí. No te puedo contar todos los detalles de todo porque se trata de un sistema de procuración de justicia, pero sí pudiera dar un mensaje importante. La idea es tener un despliegue ministerial en el país con agentes del Ministerio Público Federal en todas las entidades federativas y en los distritos que pueda existir algún tipo de área o de zona de riesgo, para efecto de tener no solamente información de primera mano, sino poder apoyar en la presentación de las denuncias hacia los partidos políticos ciudadanos o cualquier persona que esté interesada en presentar una denuncia por considerar que un hecho constitutivo de delito se celebró o se desarrolló durante la jornada electoral, durante los días previos o los días posteriores. O sea, despliegue ministerial te refieres a gente de la FEPADE directamente recibiendo, investigando, colaborando con las delegaciones de la Procuraduría General de la República en cada entidad federativa y cada subdelegación, y recibiendo de manera directa las denuncias por la comisión de delitos electorales. O sea, los ciudadanos se van a poder acercar ahí a los ministerios y preguntarles: no, yo sé que esta persona está vinculada con el crimen o con tal cártel o que ha transgredido la ley, ¿verdad? Una reacción inmediata para efecto de poder tener los datos precisos sobre la comisión de conductas ilícitas durante esos días. ¿Y eso se puede cotejar con la información de seguridad nacional o del CISEN? ¿También tienes acceso? Cada área, sí, a ver, siempre hay coordinación y colaboración. La FEPADE no es una institución autónoma en el sentido de que pertenece a la Procuraduría General de la República, forma parte de la estructura y, bueno, forma parte de un diseño de política penal del Estado mexicano. Cierro contigo, Paco. Se nos está yendo el tiempo y... ¿Cómo ves? A ver, yo tengo... ¿Le ves la capacidad a las instituciones para reaccionar frente a ese desafío del crimen? Me da tranquilidad que Santiago conoce los temas electorales desde la parte administrativa, lo conoce como exmagistrado, como investigador. O sea, llega a la Fiscalía una persona que conoce del tema, que evidentemente ese compromiso de conocimiento debe asociarse, por supuesto, con los resultados y de ir resolviendo las cuestiones que estén acreditadas en los expedientes. En este país cuesta mucho trabajo entender que los procesos de carácter penal no son solamente procesos que se deben de dar a través de las declaraciones mediáticas. Los partidos usan mucho las quejas como estrategia. Esa parte la entiendo y es parte del juego político, sí, pero la responsabilidad de la Fiscalía es muy clara y esta estrategia de la que habla Santiago, de esta estrategia para que agentes ministeriales estén en todos los estados, particularmente en entidades, pienso Michoacán, pienso Guerrero, pienso los estados que tienen mayor dificultad, creo que es muy positiva por una razón: que la gente tenga confianza que como Estado mexicano hemos diseñado un espacio que es esta Fiscalía, que debe atender estos asuntos por encima de la politización con un carácter técnico. Pues la verdad, vamos a darle seguimiento y ya te invitaremos otra vez, Santiago, si nos permites, para seguir platicando de este tema en especial, ¿no? Cómo van a enfrentar la violencia, el crimen, los candidatos, la penetración. Y antes que nada, pues agradecerte
que hayas venido, que hayas estado con nosotros aquí en Opiniones Encontradas. Paco Guerrero, como siempre. Muchas gracias a los dos, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos aquí mañana a 7:30 desde la esquina de la información y mientras tanto, pásenlo muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.